Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon, y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, aguas fuertes, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos, que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, en el cual nos reflejamos el uno en el otro a la hora de la conversación. Somos dos en uno, y al separarnos aprendimos un poquito el uno del otro. Bien, pues hoy tenemos aquí a una persona que le agradecemos mucho que nos saque de la situación que no hemos podido resolver en relación a un programa sobre altar, y es el maestro Iván, antropólogo, maestro, y que nos ayudó muchísimo a esclarecer lo que es el Chantolo y el Día de los Muertos en la ocasión pasada. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está, maestro Iván? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues agradecemos que nos saque un poquito de esta situación, y más que nada el protocolo de siempre. Bueno, también con nosotros el maestro García, compañero de siempre, aquí estamos. Maestro Iván, lo de siempre, aunque ya participó una vez con nosotros, que nos diga algo personal de usted, dónde nació, no como antropólogo, no como maestro, sino como persona, para que la audiencia se sienta un poco más familiarizado con usted como persona, como individuo. Díganos, por favor, maestro. Bien, muchas gracias. Pues yo soy Iván, soy hijo de Enrique, que fue capitán de altura, marino mexicano, que trabajó mucho con las capitanías de puerto. Entonces me crié en muchos lugares por eso, lo andábamos siguiendo por todos lados. Entonces me crié, por ejemplo, en Puerto Peñasco, Sonora, igual que en Veracruz, en Quintana Roo, que en la Ciudad de México, que en Guadalajara. Fuimos una familia muy migrante. Del lado de mi padre y de mi madre, era una persona muy humilde de la zona Nahua de Hidalgo. Bueno, la llevaron muy chica a la Ciudad de México, ahí se crió en las colonias muy proletarias, y yo soy producto de esa fusión. Heredé de mi madre el gusto por lo propio, por lo antiguo, por lo mexicano. Ella era hablante de náhuatl, y pues yo estudié historia y antropología. Uno siempre se está buscando, ¿no? Yo creo que eso era un poco el asunto. Me he especializado los últimos 20 años en estudiar la Ciudad de México, sobre todo los actores sociales, ¿no? La base cultural de la Ciudad de México. Eso es un poco lo que soy yo. Tengo una hija, estoy casado, y a mi hija pues es geógrafa. Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo soy. Bien, maestro García, aquí estamos agradeciéndole al profesor Iván que nos haya sacado del momento. ¿Cómo está, maestro? No, pues día tras día voy progresando, así pues, más o menos. Y listo para la conversación, para aprender. A manera de información, maestro Iván, el maestro García tuvo una operación del corazón y ahí está en recuperación, y parece que ya pronto está para las carreras. Magnífico. Felicidades. Solamente en las Olimpiadas especiales, no las regulares, ¿ok? Pues yo que pensaba apostar en usted, maestro. Ándale, pues también se puede. La carrera es carrera. Vale. Bien, maestro, nosotros en mucho lo que nos ha llevado a los que lo juntó al maestro García y a mí fue el movimiento zapatista. Dentro de los vaivenes que dio todo ese movimiento, yo empecé a ayudarle a Pastores por la Paz en un grupo pues la mayoría eran de distintas nominaciones religiosas, pero había de todo, y ateos, anarquistas, todos se dedicaban a juntar a cosas y llevar a ayuda humanitaria a lugares de conflicto o de desastre natural. Y de ahí empezamos poco a poco a entender que la ayuda humanitaria nos da una oportunidad de tener acercamiento con la gente sentirse confianza con nosotros, sentir que a alguien le importan, y de ahí hemos sacado un montón de información, y uno muy particular desde la gente, desde el sufrir o sus procesos organizativos. Y en uno de estos vaivenes de la vida,
este señor Isidro González nos hizo el favor de llevar 3 viajes al altar Sonora y tuvo experiencias muy únicas que en pláticas antes del programa que no hemos podido hacer con él, pues da a ver una experiencia y muy única en cuanto a lo que está pasando en altar, la denigración del ser humano y todo eso. Y hemos querido hacer ese programa y desafortunadamente una y otra cosa nos ha tumbado el programa y de ahí le pedimos a usted que nos ayudara para tratar de ver cómo seguimos desarrollando a diálogos en relación a la problemática humana. Y pues no sé, eso, el altar está ahorita, ha sido cautivo por muchos años, primeramente por un cartel de pasadores de gente, y después una extensión del Chapo Guzmán, y ahorita parece que se fusionaron y está una pérdida espiritual humana, una situación pues bastante fea, y nos lleva a tratar de ver con usted, si es posible, en la plática, es una plática libre, ¿en qué coyuntura estamos, maestro? ¿Cómo ve esta situación, estos cambios a lo que todo nos está llevando, en donde se ve una inmensa caída al abismo y también un intento del espíritu humano de salir de él, de organizarse, de protestar, de hacer reclamos? ¿Cómo ve esta coyuntura, maestro? ¿O cómo empezaríamos la plática en ese sentido? Y agradeciéndole de nuevo que participe con nosotros, dado que la otra exposición nos ha fallado un poco. Pero ¿cómo iniciaríamos esta plática? Bueno, yo creo que en efecto estamos viviendo un momento muy, muy particular, muy complejo, muy contradictorio. Lo que está pasando en el altar, pues no es diferente a lo que está pasando en otros muchos lugares. Por ejemplo, recordemos lo de Sorocagui, Chihuahua. Terrible. Estamos viviendo un momento en el que nos damos cuenta de que el alcance de lo que se vive, por ejemplo, los niveles de violencia, los feminicidios, la propagación de todo tipo de actitudes como de un profundo egoísmo, ¿no? Este asunto de la búsqueda del dinero de cualquier manera, ¿no? Burlando todo tipo de cosas. En realidad, es una cosa muy profunda. Es algo, ¿por qué no se puede resolver el problema? Por ejemplo, hablemos ahorita de los Cercagui un poco, ¿no? Pues resulta que descubren que mucha gente encubre a los narcotraficantes, a los organizadores del crimen. Están protegidos por muchas personas, por familias. Entonces, ¿hasta dónde llega el mal? ¿Hasta dónde está? Es una cosa muy seria. Y levanta uno la mirada y dice, bueno, ¿qué está pasando? Aún una potencia tan poderosa como Estados Unidos tiene pies de barro precisamente por el mismo problema. Estamos viendo esta violencia alocada. Cuando ve uno la foto del muchachito que acaba de la última de las matanzas, bueno, la más reciente, en Estados Unidos se dan todos los días, dice, bueno, que esta persona que tiene capacidad de poder comprar armamento de primera, lo que puede hacer una sola persona, un jovencito, lo que puede hacer, ¿no? Y lo vemos una y otra y otra. Yo creo que lo que está claro es que esto no lo vamos a poder resolver nacionalmente. Es un asunto que tiene que ver con cosas tan fuertes como los productores de armas. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que estos mercaderes del mal estén tan libres, ¿no? Tan sonrientes, ¿no? Hay algo que han de brindar en sus reuniones, ¿no? Por lo bien que les está yendo. Están vendiendo armas a todos lados. Ahora con la guerra, pues están felices, ¿no? Están incrementando sus niveles de riqueza a niveles descomunales. Alemania acaba de anunciar de que va a rearmarse. O sea, esa es una noticia, en verdad, tan grave y tan fuerte como la guerra. Alemania se había autoimpuesto el no volver a ser un país armado de ese nivel, ¿no? El que un poco propició 2 guerras mundiales había decidido que no, que se alejaba de las armas. Y bueno, pues ha vuelto a las armas. Habría que ver cómo está la nómina ahorita de las grandes empresas armamentistas. Bueno, mientras exista eso, ¿cómo vamos a controlar el asunto? De un lado, mientras exista la demanda de droga enloquecida de muchísimas gente, especialmente de jóvenes, ¿cómo vamos a arreglar esto? Aquí me recuerda, por cierto, que lo que está pasando
es un poco de justicia poética, ¿no? En el siglo XIX, es bien sabido que Inglaterra indujo a China al opio, ¿no? Y se armó una guerra, 2 guerras, fueron conocidas así como la guerra del opio, cual doblaron a una gran potencia, la potencia más antigua del mundo, la sometieron y la punta de lanza fue el opio. Pues ahora China es la productora de las drogas sintéticas más baratas y que están enloqueciendo a Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Entonces, ¿qué tenemos? No? Tenemos una historia muy antigua que tiene que ver con la droga. ¿Y quién la controla? ¿Quién la puede controlar? ¿Quién la domina? Entonces, no hay forma de resolver esto por nosotros mismos, ni armando, ni rearmando, ni creando una nueva fuerza. Esto tendría que haber una intervención de otro nivel de los países del mundo. Tendríamos que tener otro nivel de concordia. Pero imagínense, hablamos de eso en el momento en que más bien lo que tenemos es una guerra peligrosísima, ¿no? Está en el medio de Europa, y que señala la frontera entre Rusia y Occidente, en un marco muy complejo, un marco tremendamente complejo y donde pareciera que el interés, especialmente de Estados Unidos, es que se mantenga la guerra, es echarle leña a ese fuego. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su poderío, con su política interna y con, de nuevo, las transnacionales que controlan las armas. Pues bueno, a lo que voy es que, perdón que hable la lente tanto, pero no hay solución en lo inmediato, prácticamente en ningún lado, si no somos capaces de llevar este grito a ese nivel más alto. Necesitamos controlar todos los factores que son los que están propiciando los niveles de violencia enloquecidos que estamos viviendo. Esa sería la primera punta, digamos. Tal vez yo tenga un poco de desacuerdo en cuanto al enfoque, por cuestión de que sí es importante que se escuche desde los de arriba, escuchen el grito de los de abajo. Pero también los de abajo están enajenados, están sometidos, tienen deseos, tienen poder, se les ha alimentado eso, y también ese deseo de querer ser como el que oprime, el querer ser nuestro contrario, hace que no podamos tal vez reaccionar o ver o recrearnos. No sé cómo vería usted ese punto, ¿no? Que es un problema tanto que va en el exterior, a la relación social, como a la relación interior del ser humano, ¿no? O cómo lo vería usted eso. ¿O qué opina usted, maestro García? Que para enriquecer la pregunta, sí. Bueno, ¿Qué le agregaría? Como dijo nuestro invitado de hoy, es una situación muy compleja. Por ejemplo, sí, la China es la fuente de bastante de la materia prima de las drogas, pero eso en parte es debido a la tendencia de los farmacéuticos, las empresas farmacéuticas, de buscar su materia a lo más bajo precio posible. Yo recibo, yo estoy tomando como 10 medicinas. Y en la jarrita dice la empresa y luego el país donde se produce. Y casi todas las drogas con recetas, claro, que estoy tomando viene de afuera del país para aumentar la ganancia de estas empresas. Entonces, y nosotros siempre andamos buscando medicina más barata porque es cara la medicina. Entonces, estamos todos envueltos en esto y hay que ver las conexiones entre las partes de esta situación y también comprender que el alzar la voz, como dices, va a tener impacto en la vida de muchos de nosotros. Y para mí esa es parte de la problemática de que hay mucha gente que dice, no se puede hacer nada, yo nomás tomo mis pastillas y me siento bien y no me importa lo demás. Y entonces es una tarea tremenda de cambiar la perspectiva de la gente, que hay relaciones entre, como dice el tejido social. Eso para muchos no les importa y debe de importarse porque eso es parte de la base de o la solución de los problemas.
y va a ser una lucha tremenda. Bien, maestro Iván, ¿cómo ves lo que va al exterior, la condición social y la problemática interna, el afán, el deseo de dominio, el querer nosotros algo para nosotros expensas de los demás? ¿Cómo veríamos eso? Ese es un poco el problema. Incluso en comunidades que eran muy, muy solidarias, en comunidades indígenas, se está penetrando esto. Esto no es solamente de las grandes ciudades, esto ya cundió. Esto que decía usted, de cómo la gente se compra los valores, estos valores, bueno, porque son los que están dominando. Por ejemplo, otro de los grandes actores que habría que meter aquí son los medios de comunicación, incluido esto que estamos usando ahora, ¿no? Todos los medios de comunicación, toda la tecnología, al servicio de qué está, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, realmente se necesitaría como una gran fuerza que diera una orientación distinta a las cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es esa muy, muy seria pérdida de valores. Le decía que incluso en las comunidades indígenas. Por ejemplo, yo tengo mucho contacto con los pueblos de aquí del sur de la Ciudad de México. Entonces, ellos hace algunos años decían que, bueno, todo lo malo venía de fuera, lo cual nunca ha sido exactamente cierto, pero digamos, había una parte de verdad. Pero ahora no es así. Hay secuestros, y los que secuestran son muchachos de ahí mismo. Secuestran a sus parientes, inclusive. Es una cosa que no se veía. Eso no se veía antes. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Tiene que ver con esto, ¿no? Esta muy, muy profunda pérdida de valores de los jóvenes. Los jóvenes ya no están, digamos, siguiendo una guía de su vida distinta, ¿no? Siempre hay, por suerte, ¿no? Siempre hay quienes van por otro camino, pero ya no se puede hablar de que hay grupos que estén al margen de este hecho. Ya no los hay, en ningún lado. No es una cosa externa, no es una cosa que nos viene de fuera, no. El mal está adentro, está dentro de la sociedad. Y está muy abajo, está entre los jóvenes sobre todo. No solo los jóvenes, por supuesto, ¿no? Esto se reproduce de muchas maneras, a muchas escalas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo cultivamos la solidaridad? ¿Cómo cultivamos el sentido de las cosas? Tiene que ver con otra cosa muy importante, la desigualdad. Yo pienso ahorita, Estados Unidos está gastando una cantidad verdaderamente fabulosa en la guerra de Ucrania. Las cantidades de las que hablan son casi difíciles de decir. Es brutal lo que está gastando Estados Unidos en esta guerra. Está invirtiendo en armas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esto está siendo un incentivo económico poderosísimo, por cierto, pero no gasta un peso en Centroamérica, pero quiere detener a los migrantes. No gasta un peso de lo que da para Centroamérica, nada, prácticamente nada, ni una fracción de lo que gasta en la guerra de Irak. Es verdaderamente estúpido lo que estamos viendo. Esa estupidez es la que nos va a llevar muy, muy mal. Lo que debemos de hacer es invertir en las zonas pobres que están provocando este problema de migración tan severo. Pues no hace eso. Mejor invierte en la guerra. Entonces, bueno, así como vamos a poder hacer las cosas. Necesitamos como que se escuche una visión distinta de lo que puede ser. En verdad, lo que necesitaríamos son proyectos de desarrollo que le apuesten a otros lados. Y es lento. Cualquier solución que se piense en esto es lenta. No hay cosa de que esto se pare en un año. Ya lo estamos viendo, eso no va a pasar, no va a pasar. Tiene que ser inversión en educación, inversión, sobre todo que la gente tenga forma de vida digna. Mientras eso no pase, pues vamos a seguir viendo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes se favorecen de esto? Los que utilizan mano de obra barata, que la están demandando. Pues por eso van los migrantes, ¿no? Eso no se va a parar, nunca se va a parar, porque es parte de su estructura. Ellos necesitan mano de obra barata y la van a demandar siempre, a pesar de que digan lo contrario. Parte de la ganancia enorme que tienen es que pagan muy poquito. Y a quienes les pagan poquito, a los que aún ese poquito les resulta mucho mejor de lo que tienen, ¿no? Los migrantes. Pues todo está entrampado en eso. Ahí es donde necesitaríamos una verdadera capacidad de escucha y una verdadera capacidad de acción. Hay en lo que anda uno caminando para allá y para acá, y pues principalmente yo que pues, tal vez suena hasta como presunción que no terminé yo ningún tipo de estudio y ahí me preparé como pude, me acerqué yo a unas personas, un grupo que estudia Hegel y estudia
Rayanskaya Marx, y me afectó mucho las relaciones de dependencia de Hegel en la fenomenología del espíritu, en donde está esta relación entre el sometedor y el sometido, y la relación se mantiene y es estable mientras que el sometido acepte su condición de sumisión. Y el que somete ocupa para, aunque no tenga conciencia propia, para callar un poco o justificarse una falsa moral, una forma de sentir que tiene derecho de denigrar, oprimir y pisotear al que está abajo. Y en ese sentido, creo que Estados Unidos, o la relación que tenemos ahorita, la democracia como falsa moral, no como principio, sino como falsa moral, facilita que nosotros aceptemos la supresión de nosotros mismos y ellos consideren que es apropiado venir y pisotearnos o robarnos de nuestros recursos. Y en lo que yo vi el movimiento de la cuestión de Chiapas con las 10 demandas, al hacer las 10 demandas, Chiapas lo que estaba haciendo era hacer un cuestionamiento moral al poder, y el poder tiene menos capacidad de respuesta cuando se le cuestiona moralmente que cuando se le confronta físicamente. Pero la población no alcanzó a entender ese cuestionamiento, y mucho de esto se perdió por la condición del ícono. Todo el mundo se fue básicamente a idolatrar a Marcos, a ver esta dinámica del líder o los salvadores, sin ver la cuestión a fondo, la necesidad de cuestionar moralmente la existencia del poder. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué lo lleva a pensar? ¿O cómo tal vez enriquecería o pondría algún punto de equívoco en mi análisis? Algo que me ayude a entenderlo mejor, lo que yo mismo estoy tratando de proponer. ¿Qué piensa, maestro? Bueno, ya que toca el tema de Chiapas, a mí me impresiona cómo, bueno, este movimiento también me entusiasmó muchísimo. Nosotros escribimos un libro entre varios compañeros, estamos como 20, sobre todo antropólogos, de todo en esa pequeña organización, y sacamos un libro, uno de los primeros libros sobre el zapatismo, que presentamos en La Realidad en ese mismo año, en agosto de ese año, me acuerdo muy bien. Es decir, eso para decir un poco el entusiasmo que generó en nosotros, y que creo que sí, en efecto, fue un momento que nos hizo recuperar esperanza. Fue muy poderoso, fue indudablemente muy, muy poderoso. Pero ahora, tantos años después, pues vemos que hacen falta muchas más cosas. Por ejemplo, Chiapas mismo es un desastre increíble lo que está viviendo el estado de Chiapas. Por ejemplo, ¿en dónde del país se ha dado la situación de que corren a los médicos, ¿no? Cuando en el momento de alto de la pandemia, ahí se quemaron ambulancias, casi se linchan a médicos, se quemaron unidades médicas, la gente decía que iban a propagar el mal, ¿no? O sea, Chiapas es una situación muy, muy particular. Hasta recientemente se intentó poner un gobierno de usos y costumbres, se aceptó, el primero en Chiapas, esto en Oaxaca tiene muchos años de existir, muchos, pero en Oaxaca, en Chiapas no. Entonces intentaron hacer en un municipio este esquema de gobierno por sus usos y costumbres. Y lo que tenemos hoy es una guerra entre dos facciones brutal, una guerra tremenda, están armados los dos bandos. Es terrible. ¿Cómo otra vez, cómo lo hicimos en el lugar donde floreció el zapatismo? ¿Cómo lo hicimos para que se diera este nivel de descomposición social tan agudo? Yo digo particularmente más agudo que en otros lados. Si uno compara lo que es Chiapas con Oaxaca, pues las diferencias son gigantescas. En cuanto a estructura social, nos hace falta que nuestro análisis sea un análisis muy puntual en términos históricos, de largo plazo. Creo que lo que sucede es que Chiapas fue una sociedad como Estado, más bien muchas sociedades que no vivieron procesos de cambio más profundos que sí vivió México y el resto de México, ¿no? Chiapas, hay que recordar, se integra después de la independencia, no vive un proceso tan fuerte como el de la independencia de México. Después, no vive un proceso de reforma que fue muy duro en México. Y tampoco vivió una revolución, ni el cardenismo, ni el reparto agrario cardenista, ¿no? Ninguno de estos grandes virajes que vivió el país los vivió
Chiapas. Y por eso probablemente tengamos una condición de relación entre la sociedad y el gobierno tan distantes y tan complejos, que si uno lo compara con su estado vecino, por ejemplo, Oaxaca, pues ve uno diferencias enormes, a pesar de que se podrían parecer muchísimo, y bueno, de hecho lo son estados muy parecidos, pero en realidad, si se fija uno con cuidado, no es así. Eso tiene que ver con la experiencia histórica. La diferencia histórica cambia rotundamente la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, lo que necesita hacer México, en el caso mexicano, es recuperar su experiencia histórica. Tiene poderosas experiencias históricas México. Pongamos la más reciente, grande, fue precisamente el cardenismo. El cardenismo hizo que en un periodo muy cortito México diera pasos adelante de manera muy poderosa, ¿no? Tanto que, bueno, un poco lo que estamos viviendo en este momento es un poco repetir la experiencia cardenista. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que incorporar ese tipo de elementos en el debate. También el contexto en el que se dio, hablando del cardenismo, el contexto en el que se dio es muy similar en términos globales a lo que está sucediendo ahorita. Cárdenas hizo la apropiación de la nacionalización del petróleo, y Estados Unidos ya le estaba armando su circo aparte, ya estaba empezando a crear desestabilización cuando surge la Segunda Guerra Mundial, y eso entretiene a Estados Unidos y deja a México en paz, porque lo ocupaba para tratar de resolver el problema que surgió en Europa. Y a hoy tenemos también una especie de ícono con AMLO, que está haciendo ciertos avances, y Estados Unidos o esta relación de opresión, porque no creo que sea Estados Unidos solo, es un complejo de naciones los que oprimen a la humanidad, están ahorita ocupados con la situación de Europa, con Ucrania y todo eso, y hace también más factible que tal vez en las condiciones apropiadas y con un pueblo que vea más allá de sí mismo, se logre también tratar de recuperar el dominio de nuestros recursos, porque independientemente del conflicto, yo veo que tanto en Bolivia como en Rusia, uno de los factores que los ha hecho fuertes para contrarrestar los ataques al tratar ellos de tomar control de sus recursos, al tratar de tomar de nuevo ellos como nación, es el haber obtenido el control de sus recursos. Rusia logró desviar todos los embates que le hicieron porque tiene control absoluto de muchos de sus recursos. Y Bolivia, con el MAS, logró tener suficiente base social como para para controlar y tomar el control del litio y tener una forma de no ser víctima de los contraataques. O no sé qué piensa usted de eso, o me estoy saliendo yo del No, qué bueno que lo dice, que además me sirve para ver algo que comenté al principio, que es que vivimos un momento muy contradictorio, porque si bien vivimos como génesis del mal, ¿no? Terrible, ¿no? Hablamos de armamentismo, drogas, explotación, etcétera. Del otro lado tenemos un renacimiento cultural muy interesante y un renacimiento político también, ¿no? América Latina da un vuelco a la izquierda. Ahora nos falta Lula, que todo parece indicar que va para allá. Aunque hablando con gente de Brasil tienen sus dudas, pero bueno, lo que vemos hasta ahorita es que parece inminente el triunfo de Lula en Brasil. Entonces, vemos momentos complejos, ¿no? Abajo de eso hay un renacimiento de lucha popular. Esto no es gratuito, esto no se da por efecto de la alineación de los astros. Lo que estamos viendo es una movilización popular poderosa, que es la que está provocando esto. Lo de Colombia es admirable, ¿no? En Colombia, la izquierda nunca había tenido el poder, nunca, en 200 años de ser país independiente, nunca había tenido el poder la izquierda. Cuando se había acercado, habían matado a los líderes. Nunca lo había logrado Colombia. Y primera vez que lo hace. Entonces, es una noticia realmente enorme. Entonces, bueno, estamos viviendo eso, pero no solamente el cambio de los gobiernos arriba, sino abajo, la movilización. Lo de Chile es inexplicable sin la movilización, lo de Colombia es inexplicable sin la movilización, etcétera. Lo de México, por supuesto que tampoco se puede explicar sin eso. Entonces, el otro lado de la moneda es que estamos viendo
un ascenso, por ejemplo, cultural. Estamos viviendo un ascenso cultural, yo lo percibo claramente aquí. Estamos viendo que las culturas indígenas, por ejemplo, las culturas populares, están cobrando un brío increíble. Entonces, de un lado tenemos un lado oscuro, un lado terrible, que es el de la violencia y todos sus componentes, pero del otro también tenemos uno que es como esperanzador. Tenemos un momento en que aspectos poderosos de nuestras sociedades están cobrando mayor importancia. Maestro García, ¿cómo criticaría o enriquecería esto, o cómo que agregaría esto a esto? Maestro. Bueno, solamente un detallito, Rusia, como la Unión Soviética, sí controló los recursos, pero ya entrando en otra etapa, la etapa contemporánea, se ha hecho más bien para mí una sociedad económica capitalista, porque los amigos de Putin controlan los recursos. Entonces él ahorita controla, pero él no va a durar muchos años más, y luego sale la problemática de la sucesión. ¿Quién le va a seguir? Entonces, sí sí hay una división entre los países que no entran o no participan tanto en el dicho mercado, y los estados capitalistas como Estados Unidos en primer línea va contra cualquier país que se quiere quitarse del mercado internacional, del mercado capitalista, del neoliberalismo. Entonces es hasta más complicada la situación, porque y también hablando de países que se están rearmando, pues hay que ver el caso de Japón, que tiene ciertos paralelos al caso de Alemania. Así pues, es un movimiento de muchísimas partes. Algunos nos dan esperanzas, otros, híjole, pues si no tenemos cuidado nos va a quitar las esperanzas y las ganas de hacer algo. Y para mí eso es esencial, de crear esta actitud, esta postura de resistencia. No vamos flotando con corrientes, vamos navegando, buscando un mundo digno para todo ser humano. Sería, digamos, la visión más global de todo esto, una lucha con dos facciones bastante grandes, con un montón de subdivisiones. Digamos que la facción a la que estamos acostumbrados mayormente, lo que son el dominio de los de arriba, se está fracturando y está quedando entre el que dominaba, que es Estados Unidos, y también todos los grupos, Inglaterra y todos los que lo han seguido, y por otro lado el poder económico y el poder tanto militar y de recursos que tiene a Rusia, pero están peleándose por la hegemonía de seguir controlando. Y por otro lado, en relación a los de abajo, está el movimiento hacia el socialismo de Bolivia, lo que pasó en Chile con todos estos movimientos, los del paro y los grupos de resistencia en Colombia, la posibilidad de que estos grupos, no de izquierda yo los considero, sino liberales, tomen cierto poder y dé espacio a todos estos movimientos desde abajo para tener o buscar una expresión propia, o buscar desajenarse, buscar empezar a romper la enajenación y buscar una relación social completamente distinta a lo que tenemos, que también nos va a llevar a mayores conflictos, en cuanto a que las facciones de arriba que están peleando por la hegemonía mundial se den cuenta que el de abajo también está despertando, van a encargarse de someterlo independientemente de cuál facción sea predominante, o se vean obligados a compartir el derecho a suprimirnos, oprimirnos y robar nuestros recursos. ¿Qué piensan de eso? ¿O me estoy haciendo bolas como siempre? A ver, maestro Iván. Bueno, yo no lo creo que estés haciendo de bolas, más bien creo que valdría la pena agregar otros
paralelos, otros elementos de análisis, que a veces es más allá de ricos y pobres, poderosos y subordinados, que es el problema étnico, vamos a decirlo así, y vamos a ubicarlo en Estados Unidos, no está pasando, se puede ubicar en México. Es muy interesante, mirando para atrás un poquito, que Trump va a representar como una revolución. Por eso peligroso, porque es Trump y los trumpistas, ¿no? Atrás de Trump está un reclamo étnico, que son los famosos blancos anglosajones y protestantes. Había que agregarle una M a ese WASP, ¿no? Que son hombres. Es esencialmente un movimiento dominado por hombres. Estos son eso, hombres blancos anglosajones y protestantes, que son un poco la base de Estados Unidos, la base étnica, junto con el credo, ¿no? Con su planteamiento político. Supuestamente la democracia, la libertad, tal y como lo entienden ellos, ¿no? Que cada vez vemos que es muy parcial. Pero bueno, ellos son los que están atrás de lo que va a ser el trumpismo cuando ven que su país se les está yendo de las manos. El país que ellos imaginaban, un país donde ellos son reyes y donde ven con mucho poco aprecio, ¿no? A las minorías, a las llamadas minorías, ¿no? Por supuesto los negros, por supuesto los mexicanos y los latinos en general, los asiáticos. Todo esto les causa profunda enemistad, ¿no? Y cuando están viendo que esto va transformando, y por supuesto los derechos de las mujeres, están en contra de todo eso, en contra de la pluralidad. Y la revolución de Trump es la revolución de ese grupo de gentes que fueron durante mucho tiempo mayoritarios, pero ya no lo son, que reclama que han perdido espacio, donde el neoliberalismo les afectó grandemente sus derechos económicos, sus condiciones de vida, como los obreros de Detroit, de muchos otros lugares que de repente vieron que se iban sus trabajos a México y a Groenlandia y a cualquier otro lado, ¿no? Ellos perdían puestos de trabajo bien pagados. De repente empezaron a reclamar todo esto, ¿no? Empezaron a reclamar a la élite norteamericana. Y Trump va a representar eso. Es un poco ese espíritu, digamos, de una parte de Estados Unidos que es muy racista, que es muy clasista, a pesar de que haya mucha gente pobre ahí, ¿no? A pesar de que no sean todos ricos. Esta gente se siente dueña de Estados Unidos y siente que le están quitando esta potestad. Y bueno, ¿por qué ganó Biden? Es asombroso ver la alianza increíble, porque en realidad debió haber ganado otra vez Trump, porque tuvo más votos Trump que la primera vez. Por eso no podían entender lo que había pasado. Trump tuvo más votos la segunda vez que la primera. ¿Y cómo se explica eso? Porque la alianza es una alianza étnica. Es una alianza étnica muy poderosa que fue precisamente los que estaban coordinados, ¿no? Las mujeres, un grupo amplio de mujeres votó en contra de Trump. Los mexicanos que casi no votan, bueno, pues votaron, los mexicanos o de origen mexicano, los negros y otras minorías. Ellos, esta coalición muy diversa fue suficientemente fuerte para derrotar a los blancos, los protestantes. Los derrotaron. Pero ¿cuál es la diferencia? La coalición que se agrupó atrás del Partido Demócrata con Biden es una coalición más débil. Es una coalición que no tiene suficientes puntos de unión, ¿no? O sea, el encuentro entre los mexicanos y los negros y las mujeres, y bueno, es más, no tienen ese nivel de consistencia que sí tiene la otra. Por eso, ahorita, pues, digamos, el análisis de lo que puede pasar en Estados Unidos es importantísimo. ¿Quién va a triunfar? Esta otra coalición dispersa, amplia, más mostró mayor poder, porque tuvo un punto de fusión, ¿no? Tuvo un punto de encuentro, que era derrotar a Trump. ¿Va a poder volver a derrotar a los trumpistas? Bueno, creo que eso tiene que ver con políticas, tiene que ver con nosotros los mexicanos y los mexicoamericanos, estamos jugando cada vez un papel más importante, como que se requiere más conciencia de todo eso, de qué es lo que se puede hacer, ¿no? No por nada estos están tratando de evitar que esos grupos, como los mexicoamericanos y los mexicanos en especial, tengan posibilidades de voto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues parece claro, hay que propugnar porque esta fusión de fuerzas tan poderosas se mantengan y tengan incluso una acción mucho más importante.
Ha habido pláticas. Maestro García, ¿quería decir algo? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de decir, porque pues hay ciertos hechos que pues, hasta me asustan, porque aquí en California, dice que en uno de los estados más liberales, 4 millones de votantes votaron por Trump. Entonces hay gran parte de la población votante que apoya dice que movimiento conservador no es nada de conservador, porque no quieren conservar nada, son reaccionarios, quieren regresar a otra época casi mitológica, en que como decía, los hombres güeros, protestantes y de recursos medianos o altos controlaban todo. Y la historia de este país es una historia de lucha contra esa coalición. A veces gana, muchas veces pierde. Entonces, cuando resultó electo Trump, perdimos. Se ganó la otra facción del país. Y conectándolo con lo que está pasando en otras partes del mundo, a veces nos enfocamos solamente a lo lejano, sin conectarlo con lo cercano, lo que está pasando en este país. Porque este país es promotor de bastante de las situaciones problemáticas en todas partes del mundo. Y están conectando los problemas de otra parte con los problemas que tenemos nosotros. Y hay otra tendencia que quisiera señalar, que últimamente veo en las redes sociales. Bueno, quizá paso demasiado tiempo en redes sociales, pero hay un movimiento bien interesante que yo le pondría como nombre la grandeza peninsular, la grandeza gachupina, que hay más gente como nosotros, que claro que muchos de nosotros son, hasta hacen negativa la palabra mestizo. Dicen, no, que mire toda la aportación gachupina a nosotros, y que nosotros podemos reclamar esa herencia europea, etcétera. Entonces, en un país donde se promueve una banda política, el movimiento de hombres blancos, pues bastantes de los prietitos queremos ser hombres blancos, o nos autonombramos hombres blancos. Y como ya sabe, maestro García, a un lado de donde vivo yo está un templo budista, a 2 casas. Y a mí me ha ayudado mucho tener pláticas con el avatar, con el monje principal. Y en una ocasión yo sacando la basura, me lo encontré ahí y le dije, yo no sé, pero me desespera o me da mucha angustia el ver que viene una desgracia de grandes proporciones a la humanidad y uno explica, avisa y ve, y como que la gente no quiere oír, no quiere ver nada. Y se rió y me dice, ni han visto, ni van a ver, ni quieren ver, ni están interesados en ver eso. Pero pero no decirlo es peor. Y me dijo él, mira, dice, hay este cuadro, esta pintura grandísima, que necesita ser cambiada. Y si tú estás dentro de esa pintura que está ahí, dice, eres parte de ese cuadro humano, dice, pero ocupa ser cambiado. Y tú estás viendo desde lejos el cuadro y ves todo lo que está mal. Pero también tienes que ver qué es lo que puedes tú hacer dentro del medio ambiente y lo que está al alcance de ti y alrededor de contigo, y llevar a cabo actividades que al parecer en forma de chiripada, como dicen por ahí, el trabajo humanitario que hemos hecho nos ha conectado con muchísimos movimientos o muchos intentos del ser humano de cambiar sus circunstancias en forma mínima. Y dice, y eso, al hacer esas cosas, tú te encuentras
con que vas a cambiar lo que tú puedes y está al alcance de contigo, y haciendo cosas te conectas con otros que están en el mismo cuadro, haciendo el mismo intento que tú. Pero no puedes perder la perspectiva del cuadro completo, ni la particularidad donde tú vives. Digo, ¿cómo llevamos a tener esa visión, ese ver desde lejos y desde cerca, para tratar de entender este problema que la humanidad, en el que la humanidad siempre está? Ver el exterior y ver el interior del ser humano, ver lo social y ver lo particular de las relaciones locales, todo lo que tenemos. ¿Cómo nos ayudaría esto? ¿O en qué nos ayudaría esto que me dijo el budista? ¿O cómo ve, maestro Iván? Bueno, yo creo que una verdad que se abre paso cada vez más, más evidente, más urgente incluso, es que no solamente es el interior, es vernos como parte pequeña de lo que es del mundo, ¿no? Lo que estamos viendo es que ya el imperativo de la relación hombre-naturaleza, sociedad, mundos, el agua, la tierra, el aire, es cada vez más indispensable considerarlo de otra manera. O sea, nos parece clarísimo, es increíble, ¿no? Que estamos viviendo cosas de la Guerra Fría, cuando ya el mundo se está calentando de una manera tal que está desapareciendo los polos, está desapareciendo los glaciares, está contaminándose todo, las selvas está sucumbiendo, etcétera, ¿no? Lo que estamos viviendo, que es terrible, ¿no? Los osos polares buscando comida en la basura. Ese cuadro tiene que ver con esto que decíamos hace rato, ¿no? Del mal, ¿no? Yo me imagino un jovencito de hoy de 18 años que ve un documental de estos osos polares buscando comida en la basura, pues ya no siente que hay futuro, no existe el futuro. La generación nuestra pudo palpar, pudo apreciar la existencia de un posible futuro, ¿no? El futuro como una promesa, el futuro como pero era una promesa sólida, parecía muy sólida, parecía un hecho real, ¿no? Al alcance de nuestras manos, que nuestro trabajo iba a tener frutos. Hoy, un joven que vea estas imágenes, vea cómo desaparece la selva, ¿qué puede pensar del futuro? Y eso lleva a que, bueno, lo que tenemos son jóvenes que están pensando en hoy, ya no hay futuro. Entonces, eso provoca mucho esa tendencia al hedonismo, al individualismo, al no pensar en los demás, a la pérdida de valores. No hay futuro. Entonces, bueno, está conectado con eso. Cualquier cosa que hagamos tiene que tener una profunda relación hombre-naturaleza. No es solamente nuestro yo interior que digamos que busca salvarse, que tener armonía, etcétera, sino también nuestro equilibrio con este otro gran componente de la realidad que es esa naturaleza. Estamos pues inmersos en una condición de todos esos planos al mismo tiempo. Al mismo tiempo tenemos todos los planos de acción indispensables. Digamos, la tendencia de vivir aislados dentro de nuestra propia piel es inadecuada, ¿no? Hay un universo al que estamos ligados y hay una totalidad de todo eso, a la vez que hay un interior propio. Sufrimos de una mala interacción. ¿Desde cuándo? Por ejemplo, nos enseñan algunos, bastantes, que el hombre, el ser humano, tiene dominio sobre la naturaleza en vez de vernos como parte de la naturaleza. Y no podemos destruir la naturaleza sin destruirnos a nosotros mismos. Podríamos decir que esto que acaba de decir el maestro García resume básicamente el tamaño del reto, que la relación que hemos creado dentro de nuestra mente en relación a nuestro entorno y querer dominarlo y dominarnos unos a otros, es lo que tiene que cambiar. O sea, tenemos que dejar lo que hemos construido de nosotros mismos y empezar a vernos como una posibilidad diferente, porque si no nos vamos a destrozar. ¿O cómo estaría eso? O peor, nos estamos destrozando. Ya antes era como una cuestión en unos años, ¿no? En 50 años, ahora ya no, ahora ya es hoy, ya está pasando en este momento. En forma de sequías, en forma de inundaciones,
en forma de cada vez factores físicos más poderosos y más inmanejables, ingobernables, de naturaleza enloquecida, ¿no? Estamos viviendo un momento de naturaleza que cada vez está provocando más desastres. Entonces, bueno, por eso es una paradoja increíble, ¿no? Que estemos lidiando, bordeando la guerra atómica otra vez, cuando del otro lado tenemos una naturaleza que nos está reclamando con bastante furia la condición de crecimiento poblacional descontrolado, pero también sobre todo de crecimiento de fuerzas productivas que, digamos, no ha considerado el punto de la naturaleza como un asunto importante. Al contrario, ¿no? Han sido profundamente destructoras. Entonces hoy se junta la lucha social con la lucha de lograr un equilibrio con la naturaleza. Hay que derrotar todo acerca de nosotros mismos, religión, formas que hemos creado, todo eso para tener una visión totalmente distinta a lo que creemos ser y no hemos logrado ser, o cómo está esa onda. ¿Qué piensa o cómo que agregan, maestro García? No, es cierto, porque si lo ponemos a analizar, a escarbar un poco, como algunos hablan de despelar una cebolla, que ahí vamos pelando, vamos y luego vamos a llegar a fondo del asunto, y comenzamos con problemas que nos afectan o nos afectan a otros, y comenzamos a despelar la cebolla y escarbar buscando la causa de estas situaciones, y resulta que nosotros somos la causa. Entonces es un proceso exterior y interior, y es difícil. Hay ahorita bastante gente no quiere ni empezar, porque dicen cuesta trabajo, y para qué, como dice, hay mucha gente que dice, no, pues ya no tenemos futuro, hay que gozar del presente. No, hay que cambiar la cosmovisión que tenemos, y luego actuar, no solamente pensar diferente, pero actuar diferente. Aquí viene otro problema también que al menos me ha llamado la atención y me ha entretenido mi mente. El hecho de que cuando surgen problemas buscamos a íconos, buscamos simbolismo, buscamos líderes. Al menos lo que yo inicié en el principio con la distracción de Marcos sobre la cuestión de Chiapas, esta cuestión moral al poder. Y ahora con todos estos íconos, Petro, AMLO, todo eso, en donde al parecer queremos que un personaje, un individuo, haga el trabajo que a todos nos corresponde y dependamos de él, deslindándonos nosotros la responsabilidad propia que tenemos dentro de esta dinámica de cambio. ¿Qué piensan? ¿O es acertado esta dependencia que tiene el ser humano en buscar salvadores, en buscar caudillismo, o gente que salva el momento y nos evadamos nuestra propia responsabilidad? ¿O cómo ven todo eso? Lo que pasa es que ya tenemos bastante experiencia histórica al respecto. Un gran personaje no es otra cosa que el que intuye el momento y lo representa. Como decía Hegel, ¿no? Un poco hace rato hacía mención de él, ¿no? Cuando él sale de su universidad y le toca presenciar el recorrido de Napoleón, ¿no? Que va transformando el mundo, y en ese momento sometiendo a Alemania y llevándola a un plano mucho más alto, ¿eh? Fue Napoleón el que tendió el principio de lo que va a ser después la creación del Estado alemán. Bueno, Hegel se asoma y ve a aquel hombre dirigiendo ese formidable ejército que había formado después de la Revolución Francesa, que va a transformar el mundo, sin duda. Entonces lo ve y apunta, ¿no? Apunta que para él, ese momento, ese hombre representa el espíritu de la época. Es asombroso el sentido de espíritu de la época que Hegel es ese. No es Napoleón. Napoleón va a representar un giro histórico formidable, porque es capaz de unir atrás de él digamos, este sentido de las cosas. Eso es lo que pasa.
Los grandes hombres lo son en tanto sean capaces de intuir este hecho y subordinarse a él, incluso luego terminan siendo esclavos del asunto, ¿no? Hay que ser muy complicado, ¿no? Hay que pensar, no sé, en Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, pues, era un personaje, sí, importante, pero a una escala pequeña, y de repente se ve seguido de 80,000 personas. 80,000 personas en un país pequeñito. Todavía la población de la Nueva España era muy pequeña. Y sin embargo, él levantando el pendón de la Guadalupana y con esa voz que llama a liberarse de los españoles, va a hacer que lo sigan verdaderas multitudes. Si hiciéramos el parangón hoy para alguien para hacer lo que hizo Miguel Hidalgo, tenía que lograr que lo siguieran 1,000,000 de personas, ¿no? O algo así, ¿no? Una multitud impensable. Por eso fue tan poderoso y dio de muerte el sistema colonial, ¿no? Bueno, pero lo que voy es, no son personas por sí solas, son expresiones de una movilidad, de una movilización de un espíritu mucho más profundo. Son Una la suma de condición, un momento, muchísimas ¿no? cosas. Sí, ellos representan eso. Entonces, no son personas, no es un asunto, va más allá. Hay personas que traicionan, etcétera, ¿no? Pero ellos en un momento dado no son más que, se puede ver del otro lado, no son usados por la masa, que de otra manera no tendría capacidad de expresión. Ese es el asunto. No podría hacer lo que lograron los alcances enormes que pueden hacer en un momento dado si no tiene quien lo centralice. Por eso, en un momento dado, si desaparece esa persona, se puede generar una transformación contraria, ¿no? Con lo que pasó en Colombia, ¿no? Colombia venía el primer movimiento de izquierda, aunque se dio dentro del poder, Eliezer, ¿no? El famoso Eliezer, el bogotazo, que lo mataron, ¿no? Antes de que se abriera la campaña electoral. Pero el hombre iba segurísimo, porque tenía una popularidad enorme y amenazaba con hacer transformaciones mucho más radicales. Y lo mataron. Eso generó una inestabilidad hasta hoy en Colombia. Hasta hoy. La muerte de Eliezer provocó el nacimiento de las FARC, un montón de problemas, un montón de cosas fueron provocadas por la muerte de Eliezer, por el asesinato de Eliezer. Sí, en lo que hemos nosotros visto, pues, hemos ayudado en lo que podemos con poquita ayuda en distintas cosas a los grupos del paro, ¿no? A los puntos de resistencia. Y ven a México como un referente, principalmente por Obrador. Y están viendo más que nada la corrupción como un factor de desestabilización social. Allá lo están tratando, al menos en Honduras lo trataron de llevar a auditorías a políticos de carrera, y también están haciendo ese intento, pero con cuidado. Tal vez Petro sea un poco más audaz por la debilitamiento del imperio, pero están siendo empujados también por los jóvenes que quieren más de lo que el líder puede ofrecer. Y aquí en México se hizo ese planteamiento sobre la corrupción como factor de estabilización social, que fue lo que usted dijo ahí, el momento que aprovecha estas personas que en forma sagaz y apropiada ven la condición y la expresan. Y Obrador, al parecer, puso ese planteamiento, pero muchos de los que nos han llevado al abismo, muchos de los corruptos están en su gabinete. Entonces, como que o de nosotros está muy enraizado y es sumamente imposible que un individuo lo confronte y hace lo que puede, o simple y sencillamente se hizo el planteamiento para tratar de controlar la situación, no se salga a un destrozo, a una posibilidad de guerra civil o aún más peor que la que puede suceder en México, y caiga bajo control esto, porque la población aún no toma conciencia de sí misma y exige más o la implantación de este planteamiento. ¿Cómo vería eso? ¿O cómo es esta dinámica entre la dependencia en un individuo que haga el trabajo por nosotros y nosotros no tomar la responsabilidad que nos corresponde para empujar las cosas más lejos? Lo que a mí siempre me ha llamado la atención observar. ¿Qué piensa? ¿Para quién la pregunta? Pues a ambos, no sé cuál se quiere echar el trompo a la uña. Porque de todos modos yo vivo confundido y quiero que me saquen de donde estoy, que me ayuden. Creo que hay que tener
las dos cosas, ¿no? Hay que tener la responsabilidad individual, grupal, sectorial, y al mismo tiempo la visión de conjunto. Es muy complejo, pero lo que permite la continuidad es que se logre organizaciones propias, ¿no? Pongamos México, lo que hizo Cárdenas. Cárdenas detuvo el movimiento y lo hizo con todo sentido, y creo que tenía toda la razón. La amenaza de Estados Unidos era muy fuerte, ¿no? Venía la Segunda Guerra y ya había movimientos armados en México, había una inflación de más de 1000%, había una condición muy grave que amenazaba el proceso todo, y Cárdenas mete freno, y en vez de orientar hacia la izquierda, incluso más a la izquierda que él, decide que mejor las fuerzas más conservadoras, pero que son todavía parte del proceso, que es Ávila Camacho, mejor, ¿no? Mejor que continuar con un proceso que puede llevar al país a una condición mucho más seria. Y él mismo detiene el proceso. Pero la posibilidad de que esto tuviera continuidad, él lo dice en sus memorias, en su testamento. Cárdenas dice, pero yo los dejé a ustedes que continuaran. Ahora les toca a ustedes, ¿no? Ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. ¿Qué es lo que va a pasar ahora otra vez, Hasta aquí llegué. No podía hacer todo. Entonces, ahora de lo que se trata es de que estas organizaciones que se formaron sean capaces de mantener, digamos, prendido el fuego, ¿no? De la resistencia para otro momento. Para otro momento. Curiosamente, este país es un poco así. Sí se ha dado esa continuidad. Asombrosamente, sí se ha dado. Bueno, entonces, pues son las dos cosas. No, nos toca a cada quien una responsabilidad en todo esto, pero sin duda los hombres que encabezan, que logran centralizar, son de un valor incalculable. Cuando estuve en México con los abogados en el Palacio de Minerías, yo lo que dije y estoy yo responsable desde mis palabras, que Obrador nunca ni ha sido de izquierda, es centrista cargado a la derecha, pero lo que nos da es una oportunidad y un espacio organizativo donde nosotros tenemos que empujar las cosas más lejos de lo que él pueda o quiera empujar. Y es la responsabilidad que tenemos todos. Y creo que cuando empezamos a idealizar a alguien, perdemos esa oportunidad. No avanzamos lo que pudiéramos haber avanzado. Maestro García, ya es tiempo de cerrar el programa, pero lo vamos a cerrar para la grabación, y si el maestro Iván quiere seguir platicando un poquito más con nosotros, lo agradecemos. Y pues dejen despedir el programa y al menos le damos unos minutos más después de lo que la radio nos permite para que esto quede en Facebook y en YouTube, y la radio el lunes sea esto transmitido por KQBH. Bueno, fue la historia de las palabras. Agradecemos al maestro Iván su compañía y esperamos que nos acompañe en la plática subsiguiente que vamos a seguir por YouTube y Facebook Live, cerrando el programa para la radio. Y de nuevo, aquí en el programa de las palabras, nosotros creemos que el tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Maestro Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Bien, ya se cerró el programa, pero ¿qué piensa de eso, de esa responsabilidad que, al parecer, por enajenación, conformismo, no sé, patriotismo, esperanzas, no queremos tomar? Queremos en alguna forma dejarle que él plantee los límites en vez de nosotros exigir que las cosas vayan más lejos. ¿Cuál es la dinámica interna o qué nos impide empujar las cosas más allá del icono? Bueno, yo creo que aquí es muy valioso la capacidad de análisis, ¿no? Tener capacidad de análisis. En efecto, esto tiene, yo lo miro así. López Obrador se propuso 10 puntos y no más, ¿no? Además, eso es razonable. No hay manera de llevar más de 6 años. Y lo que se ha propuesto y a una velocidad increíble, lo está logrando. Está logrando varios de los puntos muy importantes. El que parece que no va a lograr nunca es el asunto de la violencia, pero creo que lo rebasa. Creo que es sobrelimitó, no hay capacidad. O haces o te dedicas a eso nada más y no lo vas a lograr tampoco. Él se propuso 4 o 5 cosas realmente importantes para México. Soberanía popular, que es el sueldo,
la capacidad adquisitiva de los salarios ha mejorado, que es reorientar el aparato del gobierno al servicio de las gentes, ¿no? Yo me imagino cómo estaría México si no tuviéramos esos recursos que se están dando, por ejemplo, a los viejos, ¿no? Es fundamental, es realmente importante. Esto ha propiciado no solamente que mejore el mercado interno, porque ahí van esos, no sé exactamente cuánto dinero es, pero son, digamos, 1.500 pesos mensuales, o 1.000 pesos mensuales, pero a muchos millones de personas, a las personas de más de 65 años, a todos, universal, les llega ese dinero. Esto no, les digo, no solamente alimenta el mercado interno y los viejos de repente empiezan a ser requeridos por su familia, ¿no? Antes eran un mueble por ahí escondido, ahora no, ahora son valiosos porque representan dinero. Y esta de dignidad de las personas. Pero eso también se reproduce en otros programas que no tengo pues creo que parte de los errores que ha tenido este gobierno es que no ha difundido con más claridad qué pasa con jóvenes construyendo el futuro, el apoyo al campo. Esas cosas tenemos poca información de cuál es el efecto que tiene, pero de todas maneras eso está implicando reparto de recursos enorme. O sea, lo que hizo López Obrador es ese aparato de gobierno, voltearlo casi por completo y el dinero tal cual repartir entre la masa de mexicanos. Esto es muy poderoso, muy poderoso. Es limitado, por supuesto. Hay gente que lo ataca de ser simplemente asistencial. Es más que un asunto asistencial. Es un asunto de justicia y un asunto fundamental. México estaba peligrosamente erosionándose en términos de desigualdad. La otra, y también es tremendamente importante, es los grandes proyectos del sureste. Si uno lo ve así, lo que está, por ejemplo, ahorita con el que se está rehaciendo un poco la economía, otra vez está pasando que el norte y el centro están tomando una velocidad enorme, mientras otra vez el sureste se está quedando atrás. Si no se hace algo poderoso, este país va a ser terriblemente más complicado, con una parte de país avanzado y con otra parte que es Centroamérica, que son los estados del sur, del sureste. El golpe de mano que está dando en los grandes proyectos del sur, que va con la refinería, el Tren Maya y el proyecto del Istmo, apuntan en una dirección, en otra dirección, el sureste. Es una inversión pensada en equilibrar un poco este país que está en una condición muy lacerante de desigualdad social y de desigualdad regional. Bueno, estos son el gran trazado. Él pensaba que a partir de eso iba a lograr controlar la violencia. Eso no se ha logrado. Ni creo que se logre. Por lo visto, por lo que estamos viendo, no se va a lograr. Ahora que estábamos viendo lo de Chihuahua, por cierto, estos muchachitos que secuestraron a los muchachos de béisbol, ¿no? Que fue parte del conflicto, eran parte de Sembrando Vida. Eso me llamó la atención, ¿no? Hasta allá va, ¿no? Ahora, ese Sembrando Vida se enfrentó, en cierta manera, al poder del narco allá. O sea, esos muchachos tenían de qué vivir y estaban fuera del poder de los narcos y fueron eliminados por los narcos. Por eso, porque estaban fuera de su poder, eran jóvenes que bien podían haber servido como sicarios o como parte de la estructura poderosísima que tienen estas grandes empresas, que es el narco. Le está quitando fuerzas al narco así, pero es mucho más lento de lo que se hubiera pensado. Entonces yo lo que veo es, más allá de izquierda y derecha, a mí esas palabras cada vez me significan menos, ¿no? Porque gente que se dice muy de izquierda termina haciendo otra cosa, ¿no? Y gente de derecha de repente hace cosas que no. Yo creo que aquí la clave está en qué estás buscando. Y creo que estamos hablando de soberanía popular, de soberanía nacional, combate a la pobreza, que salud, educación, etcétera. Hay muchas cosas que criticarle y creo que va a dejar una herencia de muchas carencias. López Obrador lo va a dejar, pero también pasos adelante muy claros en el proyecto de nación. Yo lo veo desde la perspectiva del proyecto de nación y sí hay pasos adelante que escapan a las denominaciones de izquierda y derecha. Es el proyecto histórico mexicano, que yo creo que tiene más cara de izquierda, pero ¿quién diría que fue de izquierda Lázaro Cárdenas? Hay gente que diría que no. Pero a mí, la verdad, para mí no sería el dato más importante. El dato más importante es ese proyecto nacional, popular.
Yo en lo particular veo yo más que nada una especie de pleito eterno entre el poder y la conciencia, más que izquierda o derecha. Y es eterno, es interminable. ¿Cómo no permitir que el poder llegue a extremos o la conciencia llegue a aceptación y somnolencia? Que estén en constante dinámica para ir resolviendo los problemas que se nos van presentando como humanidad, como sociedad, como familias, como personas. Y es una constante. Y a la nominación izquierda y derecha nos facilita en ocasiones avanzar un análisis, pero al parecer ya, dada la dinámica global que tenemos, la comunicación, que no estamos aislados uno del otro, que ya somos casi una humanidad muy uniforme en relación a lo que nos pasa, se hace ya muy corto el hecho de poner izquierda o derecha, pero no sabríamos cómo más expresar esta dinámica entre este pleito entre lo que se debe de hacer y el deseo y el anhelo de poder, de dominio y predominancia. Y es un pleito eterno. ¿Qué piensa? ¿Qué le lleva a pensar esto? Yo creo que de lo que hemos vivido, ¿no? Es que aquí yo pienso como generación, ¿no? A mí de joven me tocó una generación muy optimista, ¿no? Nosotros peleábamos, yo era de izquierda radical, metido en organizaciones, ¿no? Muchos como yo, éramos una generación que casi en automático, una fracción de esa generación, sobre todo la que tuvo oportunidad de estudiar algo, etcétera, desde la prepa estábamos metidos en eso. Me tocó estar cerca de la guerrilla, en fin, vivir todo eso, y estábamos profundamente convencidos de que íbamos a lograr una transformación radical, ¿no? Nuestra amada revolución, ¿no? Pensábamos que íbamos a hacer una revolución, y además el mundo se veía claramente una expectativa, ¿no? Estaba la Unión Soviética, estaba Cuba revolucionaria, estaba Vietnam, el triunfo sobre el Estado, en fin, veíamos un horizonte donde esos sueños parecían tener clara terminalidad. ¿Qué pasa después de la caída de la Unión Soviética? ¿Qué pasa con la crisis de Cuba? ¿Qué pasa con Nicaragua, ¿no? Que es tan doloroso. Yo recuerdo varios compañeros míos se fueron a pelear, son todavía amigos míos. Bueno, ¿qué pueden decir hoy de lo de Nicaragua? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Entonces, eso me ha llevado a mí a pensar que esas palabras sagradas en ese momento, en verdad, ocultaban muchas cosas que no, y eran más religiosas que reales, eran religiosas. Creíamos como monjes, actuábamos como monjes, no, nos faltaba capacidad de análisis, menos ideologizado. Esa es la palabra, bueno, esa es mi opinión muy humilde. Yo creo que hoy tenemos que ser capaces de analizar menos ideologizado el asunto. Por eso a veces estorba, ¿no? Yo soy de izquierda, sigo siendo de izquierda, voy a morir de izquierda. Pero no cargo a esa palabra todo, ¿no? Y miro más allá, miro en la persona y miro una persona que aparentemente hoy es por ejemplo, priista. Puede ser otra cosa, creo que sí. Ya no creo en definiciones puras, nunca las han existido, pero las creíamos, nosotros las creíamos. Y ese fracaso de nuestro sueño creo que nos debe llevar a una comprensión más clara de la necesidad de análisis. Aquí me recuerdo a Antonio Gramsci, su capacidad de análisis asombrosa tuvo que ver con la derrota. Él, sus análisis más profundos los hace una vez que descubre que fue derrotado el Partido Comunista Italiano y que llega a la conclusión de que fue derrotado porque fue incapaz el Partido Comunista de penetrar la sociedad tradicional italiana, la del sur. Fue incapaz de penetrar el mundo de los profesores rurales, fue incapaz de penetrar el mundo de la iglesia, que era muy poderosa en el sur. Fue incapaz de disgregar lo que él llamó bloque histórico, y entonces fueron derrotados. El Partido Comunista, que era muy poderoso en Italia, fue derrotado por completo y surgió el fascismo. Toda esa reflexión de la derrota hizo que uno de los pensadores marxistas más agudos llevara más lejos su planteamiento y que incluso renunciara, digamos, entre comillas, a varias de las cosas más hechas del marxismo, ¿no? No que abomine, porque terminó siendo marxista de todas maneras, pero empezó a decir que había demasiado economicismo,
demasiado visión parcial y menos análisis de la cultura. Gramsci entiende que entonces una de las dificultades del marxismo fue que no entendió la cultura. A mí eso me parece muy esclarecedor. Creo que hoy estamos igual. Necesitamos estudiar más ese tipo de cosas. El ejemplo de Gramsci, un marxista, que murió siéndolo, pero que hizo una profunda crítica al marxismo, me parece elocuente. Creo que venimos de la misma época. A mí no me tocó el 68, sino un año después, cuando entré en contacto con mi maestro de historia, Álvaro, y él era parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Populares. Entonces, por mi alcoholismo y por otras cosas, nunca me invitaron propiamente a pertenecer a ellos, pero les interesó darme documentación y procesos analíticos que ellos llevaban, y me llamó la atención a todo esto. Y una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención era de que la gente ponía más atención a la confrontación. Ya después, a los años y estudiando más a fondo, empezar a entender que a Marx lo llevaron a una condición de romanticismo, de la lucha de clases, en vez de lo que él más o menos avanzó, que es la lucha de las ideas, el movimiento inicial a la confrontación, a la lucha de clases. O sea, la gente tiene que tener una mejor idea de qué quiere y a dónde va antes de lo que inevitablemente va a suceder, una confrontación de fuerzas. Pero tiene que haber una conciencia ya desarrollada. Y eso de la lucha de las ideas casi generalmente nunca se dio o fue suplantada por el romanticismo, y por nosotros lo vamos a cambiar, vamos a tumbar el Estado y todo esto, la lucha de clases, en vez de lo que debería de hacer como paso más inicial, ¿no? La lucha de las ideas, ¿no? La determinación de a dónde vamos y qué queremos. ¿Qué piensa, maestro? Y lo que estás diciendo es muy importante. Yo diría que la concepción de qué es el Estado. Es que el Estado no es la nación, pero el Estado o nación y el gobierno son cosas diferentes. Entonces, creo que la izquierda radical de la que venimos entendió todo como una sola cosa, ¿no? Había que estar en contra del Estado. Y eso es un error gigante. Hay que estar en contra de cosas del gobierno. Y el Estado es una cosa mucho más compleja, incluye las escuelas, por ejemplo, ¿no? Creo que aquí la capacidad de análisis es análisis concreto, ¿no? Lo que yo rescataría del marxismo es eso que decía Marx, el análisis concreto de la realidad concreta. Y eso quiere decir y en el momento, en el aquí y la hora, en el momento en que se desarrolla, porque va cambiando. Entonces tiene que ir viendo esa perspectiva, no es estático nada. Así es. Y somos parte de ese Estado. ¿Cómo se da la pelea cuando se es parte? Bueno, yo creo que se puede dar una pelea muy fuerte, muy sólida. Es muy diferente cómo plantearse, por ejemplo, México-Guatemala o México-Bolivia, cualquier otro país. México tiene un Estado-nación muy fuerte, producto de una lucha propia muy poderosa. México tuvo grandes conmociones sociales que nos hicieron, la personalidad que tenemos es producto de ese hecho. Cuando uno ve cómo funciona, no sé, en Ecuador, vamos a verlo en este momento, en Ecuador está en movimiento, ¿no? En Ecuador los indígenas han tirado varios presidentes al hilo, y este estuvo a punto de tirarlo. ¿Y cómo le hacen los indígenas? Cercan la capital, cercan La Paz, el Alto no, porque es de indígenas, cercan La Paz y ahogan la capital porque no les importa, porque digamos, eso no podría pasar aquí en México, eso no. Y además, ¿cómo combates a los indígenas? Vas, les quitas un lugar donde están tapando la carretera y pues la ponen en otro, se van, ¿no? Y la vuelven a poner como se va el ejército, o sea, no hay manera de combatirlos. Así han derrotado, como siendo que no son una mayoría, son una minoría, la población indígena, pero es profundamente colonial. La ciudad es una ciudad colonial y los indígenas viven aparte. Aquí no pasa eso, ni hay una experiencia histórica parecida. Me acuerdo que estaba aquí en mi casa un querido amigo boliviano, que es dirigente allá, es un dirigente muy radical. Estaba en contra de Evo, ¿no? Por tibio. Y mi amigo, ¿no? Es muy radical. Él es aymara, ¿cómo decirlo? Ellos se hablan de un movimiento indigenista, ¿no? Indianista. Fuera los mestizos, ese es el planteamiento de ellos, los caras, así.
Entonces, uno de ellos, por ejemplo, quería convertir la iglesia principal de Bolivia en una escuela, ¿no? Como si tomáramos la catedral en México y la convirtiéramos en escuela, más o menos para dar un símil de lo que estaban pensando. Muy radicales. Cuando vino a México, les tocó, lo llevé a una de las marchas entonces de López Obrador, como cuando estaban los desafueros. Él estuvo por aquí. Estábamos ahí cientos de miles de personas. Y entonces él estaba muy emocionado, por supuesto. Bolivia tiene 8 millones de personas. Es una marcha de ese tamaño jamás en Bolivia, ¿no? Entonces, y en Palacio, enfrente de Palacio Nacional. Entonces terminó la marcha y entonces López Obrador nos dijo, pues váyanse a su casa. Y entonces, pues todos nos fuimos a nuestra casa. Y él decía, pero están locos, tomemos Palacio de una vez, decía él. Pero no están viendo lo que está pasando. Por Dios, tomemos Palacio, decía él. O sea, ahí me reflejó lo que son las grandes distancias históricas de un país a otro, a pesar de que somos muy parecidos. En Bolivia, la diferencia de clases y la diferencia étnica es mucho más profunda que en México. México, el mestizaje llega a lo político y a lo cultural de una manera mucho más profunda. Aquí a nadie se le ocurre tomar Palacio Nacional. Allá a todos se les ocurre tomar Palacio Nacional. Han quemado el Palacio Nacional varias veces. El equivalente, ¿no? Por eso se llama el quemado, también tienen el otro extremo, de los croatas en Santa Cruz, que es gente que viene básicamente del nazismo austriaco, por generaciones. Así es. Distintas situaciones que tienen también. En Bolivia no han podido repartir la tierra, así de siempre. Ni el gobierno de Evo, no han podido destruir al latifundio, no han podido quitarle la iglesia a la escuela primaria, no han podido. Eso ya se hizo en México hace mucho. Es una diferencia muy importante. Ellos no han podido quitarle el poder de la iglesia sobre los medios de comunicación y sobre la escuela es enorme. Aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Sí. Lo que también el desarrollo del movimiento hacia el socialismo, por todos estos ataques al agua, todos estos que tuvieron ellos, cantidad de formas que los obligaron a organizarse, dio la posibilidad de que a pesar del ataque del imperio, ellos recuperaran por las mismas formas como el imperio busca su justificación moral, ¿no? Por las votaciones, todo eso, quitarle al imperio el dominio de ellos. Y aquí creo que con Morena nos quedamos demasiado cortos, no hay esa visión todavía desarrollada, estamos todavía un poco sometidos a estos procesos. Y ellos para parecer superaron eso. ¿Movimiento al socialismo? ¿Por qué se llama movimiento al socialismo, movimiento del partido de Evo? Eso lo contaron allá. En realidad, ellos no plantean el socialismo, de hecho tienen muchas críticas. El movimiento indianista incluso jura de Marx, ¿no? Durísimo. Pero ¿por qué se llama movimiento del socialismo? Porque de repente se dieron cuenta de que había que participar electoralmente, pero que el proceso para crear un nombre, un partido, era muy complicado. Entonces lo que hicieron es que un movimiento que ya existía, que se llamaba movimiento del socialismo, ellos digámoslo así, lo compraron. Ellos no se iban a llamar movimiento del socialismo, eso fue una cosa coyuntural. No tenían idea de meter socialismo en sus principios, no, eso no lo querían, solamente fue coyuntural, ¿no? Porque ahí estaba ese partido y les daba oportunidad de participar ya en la selección, entonces se decidieron montarse en ese partido antiguo, que era un partido pequeñísimo, y le dieron otro contenido, le dieron contenido completamente diferente. Yo lo que veo más que nada, toda la situación del agua en Cochabamba, las mineras, todo esto que los obligó a crear una conciencia propia, no sabía de dónde venía el movimiento del socialismo, pero con capacidades de ver de que hay una forma distinta de hacer una confrontación y recuperar el poder y hacer el poder que tenga una especie de sometimiento a esa conciencia. Y entonces, eso es la dinámica que a mí me ha agradado en relación a lo que se está desarrollando o se ha desarrollado en Bolivia. Más el hecho de después recuperar el agua y otras cosas con ese como experiencia para recuperar también el dominio del litio, de sus recursos y reaplicarlo socialmente, cosa que aquí en México se hace muy difícil por la integración que hay, lo que podemos ver en Cárdenas, sino con la complicidad sobre el robo de recursos del ejército, el gobierno federal, todo el mundo está implicado ahí.
porque hay esta integración tan inmensa, tan penetrante de las instituciones. Y es otra cosa que me preocupa también, el hecho de que las instituciones son producto del sacrificio humano, del sacrificio social. Y no podemos perderlas porque empezamos en cero. Y aquí en México, ¿cómo las rescatamos cuando han sido ya básicamente tan sometidas a estos intereses tan mezquinos que dominan México? Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho en cuanto a la visión, o como veo yo lo de Bolivia, esta capacidad de conciencia propia. No sabía de dónde venía el nombre del movimiento al socialismo, pero no le quita ese valor a ellos, de esta conciencia propia que pidieron ellos. Pero también hay una oposición de izquierda muy fuerte ahorita al gobierno actual. Hay una oposición de izquierda. Este movimiento indianista es muy radical en contra. Y eso va a pasar también en Chile, o sea, eso va a pasar en todos lados. No me espanta, es parte del proceso y está bien, yo creo. Tiene que haber esas posiciones. Tiene que haberlas. Sí, y es en eso a mí lo que me ha gustado también, lo que esperamos con usted nos ayude, como habíamos platicado en la invitación que le hice, que nos ayude a ver lo que es el mundo maya, ¿no? Con el Día de los Muertos. Pero estas formas como los mayas ponen las cosas, con Iki Botán, este rey, esta deidad dinámica de tres patas, ¿no? Que es la lucha de los contrarios o el proceso histórico, en donde ninguno de los dos gana, avanzan básicamente buscando un entendimiento. En la umbra, en la penumbra, donde se va la oscuridad y a la desgracia, o donde se va la luz, pero van avanzando con la existencia de ambos, de los opuestos, el yin and yang y todo eso. Se me figura una forma muy bonita y sencilla de poner el proceso histórico y también la lucha interna del individuo. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí muy valiosas, ¿no? Y creo que agregaría la parte histórica, ¿no? Los mayas, la guerra maya. Pues es muy curioso que hoy los mayas, o una parte importante de los mayas, no necesariamente comulguen con el ZLN. Tienen su propia trayectoria. Y es curioso, ¿no? Porque son mayas todos ellos, ¿no? Chiapas es, pues, una docena de grupos mayenses y Yucatán es una sola vertiente de maya, ¿no? El famoso maya clásico. Todo el mundo maya comprendería eso, y Guatemala, ¿no? Y hasta una parte de Ecuador, perdón, de Honduras. El mundo maya es muy grande. De aquí, por cierto, sería también Tabasco y un poco hasta Veracruz. El mundo maya es tremendamente complejo. Son muchas lenguas mayenses. Pero la diferencia política es marcada. La cultura maya peninsular tiene su propia tradición. Llena de cosas espectaculares, la guerra maya. Si hubo una guerra de gran alcance que se parecería a la de Perú, fueron los mayas peninsulares. También hubo grandes rebeliones en Chiapas, por cierto, pero no del alcance que tuvo la guerra maya, que algunos dicen 50 años, otros dicen más. De 1847, creo por ahí, 46, 47, algunos lo marcan hasta 1900, hasta la Revolución Mexicana. Todavía hay, por ejemplo, música de los alzados que se canta en ciertos lugares nada más, ¿no? Y hay investigadores que se han metido con los herederos de esta tradición de los alzados que se fueron a la selva a vivir, ¿no? Se fueron a comunidades muy remotas, los mayas insurrectos. Es una epopeya verdaderamente grande, probablemente la más grande que tenemos, la de los mayas. A mí tal vez, como ha notado, me gusta mucho tratar de ir de lo abstracto a lo concreto, o sea, de los procesos históricos, pero también qué los causa, cuál es la dinámica al interior del individuo para que vea esto y se atreva a confrontar situaciones y qué le ayuda, cómo despertamos a posibilidades y cómo estas se manifiestan en la condición práctica, en lo concreto. Es lo que siempre y esta forma como pusieron los mayas de Iki Botán a mí me ha ayudado muchísimo y me gusta, pues es sencillo y puede uno llevar a muchas dinámicas del entendimiento a través de este ser mítico forma tan sencilla, ¿no? De esta dinámica histórica, esta dinámica de la lucha de los contrarios, ¿no? Y tal vez me ayude mucho que cuando estudié Hegel, estudié yo
la fenomenología del espíritu, relaciones de dependencia, ¿no?, entre el sometido y el sometedor y el proceso de liberación. Y es lo que me lleva mucho a tratar de analizar desde ese punto. Y los mayas a mí me han gustado mucho cómo han puesto ellos las cosas, cosas bien difíciles a veces de analizar, te la ponen de una forma sencilla, donde puedes platicar en la hoguera o como platicaban ellos para el proceso de entendimiento de sus propios pueblos. Maestro García, ¿qué piensa? Ya lo olvidamos un poco. No, aquí estoy siempre, aquí estoy apuntando y aprendiendo, ¿no? Para mí es siempre interesante ver la conexión entre la teoría y la acción, porque la teoría si deja de ser base de acción, la teoría para mí pues, es puro platicar, pura palabra, y que sí sirve para desarrollar la conciencia, el pensamiento, pero entonces hay que usar esa conciencia cambiada para actuar. A mí también me tocó esa época del movimiento, acá el movimiento chicano, que era estudiante universitario en ese tiempo, y pues y no todos, pues habíamos muy pocos, pero ni todos de los 65 estudiantes de ascendencia mexicana que estaban en la universidad en ese tiempo se metieron, como a la mitad se metieron, algunos aliados puertorriqueños y algunos yo decía que eran el nuevo mestizaje, que padre o madre mexicana casado con nicaragüense o salvadoreño de otro, latino. No me gusta esa palabra latino, pero a veces hay que usarlo. Y nos metimos en la lucha y creímos, como decía Iván, al rato, creímos que íbamos a cambiar el mundo, y el mundo que quisimos construir duró unos cuantos años y ya casi no existe, porque la tendencia era de los nuevos que llegaron. No, pues ya llegaron a, a gozar de mejores trabajos, de mejores posiciones, y ya olvídese de la lucha. No, era cuestión de seguir luchando, seguir tratando de cambiar, desarrollar los cambios que hicimos. Y a veces me desespero porque dice, oye, pues ¿para qué luchamos? No, porque teníamos que luchar. Esa conciencia, ese análisis tiene que llevar a uno a actuar, porque eso sigue apoyando y también nos impulsa a reconstruir la conciencia. Nosotros mismos vemos las contradicciones y dice, ok, andamos mal aquí, pues debemos de meternos allá. Pues, es un proceso sin terminar, pero hay demasiados que ni quieren entrar en el proceso. Y vemos este proceso por todas partes. Es lo que decía el maestro Iván, ¿no? Muy al inicio. La interpretación del aquí y el ahora, ¿no? La realidad en sí, y cómo cambia, y cómo tenemos que nosotros que reanalizar y a veces descartar lo que ya teníamos entendido para volver a reentender, ¿no? Y es la tesis, la antitesis y la síntesis que nos lleva a una nueva problema de tesis, y hay que seguirle, no es un algo hecho o dado, sino es una lucha eterna, ¿no? No, hay demasiados que llegando al primer síntesis dicen, no, pues aquí llegamos, ya se acabó la lucha. No, persigue. ¿Qué dice maestro Iván? ¿Lo estoy malinterpretando o más o menos por ahí iba? No. Sí, y yo quería agregar algo de la dinámica que dice usted del dominador y el dominado, específicamente en la cuestión colonial, que nos toca muy cercanamente. Yo creo que lo que pasa pasa en el mundo maya, pero en el mundo yaqui y en todos. Por ejemplo, los yaquis se conoce mucho como un pueblo muy guerrero y en verdad muy efectivo, ¿no? Bonfil decía que una de las grandes hazañas del mundo indígena
fue como los yaquis que fueron expulsados y llevados a Yucatán regresaron a pie hasta sus tierras en Sonora. Es una gran hazaña, porque hicieron sin conocer nada, en condiciones muy terribles, y en fin, la guerra que dieron los yaquis. Pero siempre hubo dos tipos de yaquis: los yaquis que resistían y los yaquis que se aliaron con el poderoso. Siempre ha habido esto, siempre en todos los movimientos, en todas las, bueno, desde el arranque de la colonialidad, siempre hemos tenido esa doble cara de la dominación colonial. Siempre hay aliados de la colonia. Aún hoy, eso sigue pasando. Siempre ha habido quienes se acomodan al poder y sirven al poder a pesar de ser parte de los dominados. Y eso es algo que hay que tener siempre presente. ¿Por qué? Porque es real. Maestro Iván, usted como antropólogo tal vez nos ayude mejor, ¿no? Porque desde los mayos, los yaquis, los comanches, los apaches, todas las tribus que vivían en esas zonas semiáridas y desérticas, que eran pueblos que se consideraban como pueblos, pero que eran muy independientes, no tenían esta concepción del amo central, ¿no? Se consideraban parte del pueblo mayo, del pueblo yaqui, de los comanches, y no tanto. Jerónimo fue uno de los últimos también que intentaron dominar con los comanches. El pueblo yaqui también, creo que hasta Lázaro Cárdenas lograron más o menos medio domesticarlos a la aceptación, pero fue este tipo de independencia, o por las condiciones tal vez naturales de su entorno, en donde esta gente no tenía ese concepto de que me dominaste o me venciste, ya te pertenezco, sino yo estoy acostumbrado a vivir libre y así quiero ser y estar. Y diferente a los pueblos de la meseta central para abajo, ¿no? Porque creo que también los purépechas fueron otro de los grupos un poco más difíciles de dominar, pero la mayoría tenía la tendencia a aceptar la derrota y el dominio, ¿no? de los pueblos centrales, pero no estos pueblos del norte, de zonas áridas, de zonas difíciles de vivir. ¿O dónde está mi percepción? ¿O qué estoy viendo? Bueno, yo creo que más que una predisposición a ser sometido y otro no, eso creo que puede verse de varias maneras. En efecto, ¿no? No es lo mismo un pueblo organizado, disciplinado. Por ejemplo, hay comentarios de los primeros colonizadores que decían cómo les asombraba que les pedían construir una iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí van, en el siglo XVI, ahí van las brigadas de indígenas, iban cantando, y no entendían esto. ¿Por qué iban cantando? Bueno, porque para ellos el trabajo era así, ¿no? Estaban acostumbrados. Fueran a construir una pirámide, un Q, como les llamaban, o una iglesia, para ellos era más o menos lo mismo. Era trabajo colectivo que tenían que hacer, ¿no? Sometido. Pero estaban acostumbrados al trabajo disciplinado. Esto no tiene nada que ver con, en efecto, por ejemplo, los seris. Se cuenta la leyenda de que no es leyenda, es historia verdadera. Un colono sonorense decidió comprar terrenos cerca de la zona seri. Seguramente ha de haber sido seris, aunque no había delimitación territorial de esa manera entre ellos. Compró terrenos para la agricultura, la ganadería, y entonces dijo: yo voy a someter a los seris, más bien voy a convencerlos, y los contrató. Entonces les dijo: bueno, les voy a pagar tanto y van a hacer esto. Y los seris estaban emocionados y encantados con el asunto, y lo hicieron, y les pagaron. Fantástico. Y más que llegó el otro día, y aquel emprendedor, digámosle así, se asombró de que no llegaba ningún seri, y entonces fue a buscarlos. Le dijo: oigan, pues yo los contraté, ¿no? Aquí está su trabajo. Dijo: no, pues bueno, ya terminó, o sea, fue un día, ¿no? No entendían para nada la idea de contrato de trabajo. Entonces hay una diferencia enorme entre los que van cantando a construir y los que no tienen noción de lo que es un contrato de trabajo. Eso es cierto. Igual, es totalmente diferente el concepto de libertad que pueden tener los seris y los apaches en general, los diferentes grupos apaches, con lo que pueden tener las civilizaciones que estaban en ciudades, con instalaciones hidráulicas y todo lo que tenían, ¿no? En los pueblos del sur. Entonces, sí hay diferencias importantes, pero no quiere decir que unos sean propicios para la dominación y otros no. Más bien que es diferente la resistencia.
La resistencia, aquí hay constancia, por ejemplo, en el Valle de México, que es donde más fácilmente se dio este encuentro, ¿no? Por esta condición natural, cultural, de gran ciudad, pero aquí la resistencia era jurídica, o sea, tenían abogados, tenían amanuenses, tenían gente que iba a pelear a los tribunales, o sea, era otra resistencia. Pero hay resistencia en los dos casos. Entonces, no es que unos sean indios salvajes y otros indios mansos, no. Más bien, es diferentes recursos para hacer frente al poder. Y eso me parece que es muy considerar. Este es parte de lo que se intenta con este programa, de la historia de las palabras, este reflejo en donde aprendemos y uno va cambiando porque va adquiriendo una mayor visión al ser complementada por el otro. Y una de las cosas que yo, al menos desde los pueblos mayos, desde el río Mayo hacia arriba, es un poco más agreste la naturaleza. Y eso obviamente también influye en la conducta o la independencia del individuo por el medio ambiente donde tiene que subsistir. Y eso era al menos desde donde yo estaba viendo las cosas. Pero también lo cultural, los desarrollos y costumbres dan mucho que ver en cómo vemos la relación social, ¿no? Claro. Lo que hay que romper es el mito de los bravos y los no bravos. Por eso no existen diferentes tipos de bravos. Porque incluso también entre los apaches había divisiones y había gente que se entregaba al poder. Entre los yaquis, ya lo comenté, ¿no? ¿Quién derrotó a los zapatistas en el sur? ¿Quién impidió que entraran los zapatistas a la Ciudad de México? Los yaquis, al mando de Álvaro Obregón. ¿Quién aplastó la revolución contra España en Marruecos? Yaquis prestados por Obregón al gobierno español, a cambio de que lo reconociera como país, porque a Obregón no lo reconocía nadie. Estados Unidos no reconocía a Obregón por el artículo 27. Entonces España le ofreció reconocerlo a cambio de que ayudara a aplastar la rebelión, y mandó a los yaquis y aplastaron la rebelión los yaquis. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Y los yaquis son una muestra misma de resistencia militar en contra del poder colonial, pero también hay una parte que estuvo del lado. ¿Quién aplastó a los de Tomochi, a los levantados que eran colonos, eran blancos? Los colonos blancos de Tomochi que se enfrentaron al gobierno de Porfirio Díaz, que es una épica novela, bueno, es novela, es una novela histórica formidable, que se llama así Tomochi. ¿Con qué fuerzas los rodearon? Bueno, ahí participaron los yaquis también. Eran muy buenos guerreros los yaquis, pero muchos de ellos estaban del lado del gobierno y otra parte no. Entonces, ese binomio es parte del asunto del poder colonial, más que en los del norte y los del sur. En el norte y en el sur, en los dos se da el mismo fenómeno. Acá parece que en la meseta central el hecho de tratar de unirse a los españoles para ver si se quitaban el opresor máximo y terminar básicamente con la situación colonial que terminamos, ¿no? Está el caso formidable, ahí cómo se llama, voy a tratar de recordarlo. Acabo de estar en Guadalajara y vi ahí la estatua que recientemente pusieron ahí en la Plaza Fundadores, lo cual es formidable. La Plaza Fundadores es una plaza donde los indígenas aparecen como seres dominados, ¿no? Está el poder de los españoles conquistadores en la fundación de Guadalajara. Y ahora pues, Tenamastro, ahora pusieron enfrente a Tenamastro. Bueno, ese personaje le propinó tremendas derrotas a las fuerzas españolas. Finalmente el tipo se alió, ni más ni menos con este cura, ¿cómo se llama? Las Casas, ¿no? Con Las Casas fue a España y se convirtió, es considerado uno de los fundadores del planteamiento de derechos humanos. Increíble discurso de Tenamastro en contra del poder colonial, pero se alió con una parte de España, con el cura Las Casas. Entonces, así de complejo es la realidad, ¿no? No son españoles contra indios, no. Son españoles de un tipo y españoles de otro tipo contra indios de un tipo y indios de otro tipo. Ninguna de las realidades es absoluta, plena, ¿no? Los indios contra los españoles, no. Así no fue. Así nunca ha sido.
me siento, creo, un poco más acertado en mi forma de ver las cosas en relación a que este es un pleito entre el poder y la conciencia. Y también tomando que nunca hay una conciencia absoluta, porque tener conciencia es tener un conocimiento completo y absoluto de una sola cosa, ¿no? Ponga un vaso y un vaso tiene cantidad de cosas que le puede, el tamaño, la forma, la técnica, y no puede aprender de dónde viene el material, no puede aprender todo en relación a una sola cosa tan sencilla. El ser humano, siendo tan complejo, tiene que llevar ese pleito interno por adquirir conciencia propia hasta donde más pueda, y también contrarrestar el poder para evitar los excesos. Creo que, y viene a esto que usted está diciendo, nada es sencillo, nada es simple. No, así es. Es completamente complejo, ¿no? Así es. Así es. Maestro García. Yo nomás agregaría que la discusión interna es imposible sin la externa. Hay que entrar en los dos. Así es. Pues, maestro Iván, yo tengo que buscar mi comida, tengo que regresar a trabajar, pero yo encantado de seguir platicando. Dígame, lo que tenga que decir, no le hace, yo soy empleado libre, tengo muchos amos. Está bien. No, yo también ya me tengo que ir, y pues les agradezco muchísimo, y pues estaremos en contacto. Pues ahí estamos esperando. Ojalá y sea antes del Día de los Muertos para ver que este mundo maya tan interesante, maestro. En donde lo que usted nos platicaba en forma avanzada, ¿no? El sacar los huesos, todo eso, traer a los familiares, a los antecesores directamente, estar y dialogar con ellos, y no sé cómo está ese mundo maya que usted nos pueda presentar el Día de los Muertos. ¿De acuerdo? Y ojalá sea antes que todas estas experiencias mutuas nos ayuden a tratar de entender un poco más y ver si por fin logramos hablar con Isidro para ver esta situación tan, pues, el espíritu humano cayendo no sé a dónde, maestro, a qué abismo, ahí en Altar Sonora, ¿no? Sí. Y un sacerdote que lo admiramos, conocimos, yo caminé con él, que trata de, en este medio ambiente, entregarse al prójimo y tratar de ver de que no lo lastimen, es el espíritu humano, maestro, en todos sus sentidos, en su decadencia y su mayor expresión de amor hacia el prójimo. Sí. Pero agradecerle que al no haber logrado entrar en contacto con Isidro por distintas situaciones, usted nos haya sacado del momento. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Bien, ¿con qué despide esta segunda parte del programa? Lo que tal vez sea otro programa o le agreguemos un poco más, porque no creo que tengamos las 2 horas. A mí me gustaría que hubiera invitados y demás para analizar Estados Unidos ahorita, o el mundo, estamos en un momento bien interesante de transformación. Estamos viviendo un momento que merece más luces, ¿no? Digamos, más opiniones de lo que está pasando. Es poderoso. Pues tal vez en lo que estamos haciendo, tal vez si usted está de acuerdo y todos tenemos el tiempo y el momento, estamos tratando de ver que este planteamiento de la corrupción como factor de inestabilidad social se vea y se analice con los puntos de resistencia en Colombia, con el CRIC, con otros, para ver cómo se avanza la dinámica de autosubsistencia y el empujar a que haya rendición de cuentas en las distintas sociedades que están adquiriendo gobiernos progresistas. Tenemos contacto con alguien en Brasil, pero no tenemos ahorita suficiente capacidad como para hacer lo que hicimos en Colombia, ¿no? Mandar una comisión de jóvenes a ver la vigilancia de las prácticas de vigilancia de las votaciones en Colombia. Se piensa en hacer lo mismo en Brasil, pero no tenemos ahorita suficiente fuerza económica para lograr eso. Porque sí, estos gobiernos progresistas son esperanzadores, pero hay que empujarlos más lejos. Y esto solo puede surgir del pueblo. Y si logramos programas así, tal vez usted venga como otro compañero más de estas pláticas con
con los procesos organizativos o las esperanzas que surgen desde el espíritu humano, si usted así nos lo permite. Muy bien, ¿de acuerdo? Claro que sí. Un poco distinto al papel que hoy juega, digamos, ahí tenemos que tomar una posición distinta, pero creo que es importantísima lo que usted ha estudiado, lo que usted ha analizado del ser humano como antropólogo, como maestro. Muchas gracias, claro que sí. Uh-huh. Y agradecer que nos ayude a crecer, maestro. Sí. No, pues, mucho. Y ustedes también a mí. Así es, esto es mutuo. Uh-huh. Ok, maestro García, ¿cómo decimos adiós? Invitándole a seguir platicando. Okay. Pues creo que ahora el interés es mutuo, él también parece que quiere platicar con nosotros y vamos a pesar de que es un programa a la semana y pues ya ve, yo tengo que buscar mi subsistencia trabajando y con todos los problemas personales que a veces me acarrea y tengo ya normalmente, pues ahí estamos haciendo la lucha para tratar de entender el periodo de vida que nos tocó, maestro. Muy bien, de acuerdo. Y muchas gracias. Y pues yo creo que nos vemos y de nuevo, esto es una extensión de la historia de las palabras. El programa ya se grabó, ya se cerró, pero aquí seguimos platicando y nos agradecemos muchísimo, maestro Iván, su tolerancia. De acuerdo. Pues bueno. Uh-huh.